Queridos hermanos, hoy, esta mañana, voy a dedicar esta charla al rosario. Hablar unas cuantas charlas sobre la Virgen María sin el rosario parece que no queda bien. Aparte de que es un instrumento maravilloso de acercamiento a María. María y el rosario tienen una especie de interacción muy fructífera. Cuantos más rezas el rosario, más conoces a María. Y cuanto más conoces a María, más te gusta rezar el rosario. Por eso el título de esta charla lo he puesto Me gusta el rosario, porque ha sido el conocimiento de María que yo he ido adquiriendo poco a poco el que me ha dado el gusto por el rosario, no al revés, aunque en otros casos sucede al revés. Desde pequeño yo he vivido siempre en una cultura del rosario. Si cierro los ojos y miro a mi pueblo, cuando estaba en mi pueblo, pues veo a mi abuela en la cocina, veo a los tíos, veo a los primos, que eran muchos, todos rezando el rosario, por la tarde, por la noche. Yo, que mucho tiempo fui el más pequeño, pues estaba dormido, y siempre muy dormido, en el rosario. Después entré en los dominicos, y los dominicos es la orden del rosario. Claro, lo rezábamos también todos los días en el coro. Pero no puedo decir que yo me haya aprovechado de aquel rosario para nada. Era, no sé, un tiempo de vacío. No me sabía a nada, no me sacaba de nada, no tenía el don, no tenía yo ilusión ni gusto por el rosario. Tampoco rebeldía, lo hacía como una cosa más, como se hacen las cosas que hay que hacer. La obligación de cada día, sencillamente, y sin más problemas. Ya de sacerdote, me acuerdo entrando en casa tantas veces de oír continuamente el rosario que mi madre tenía grabado y que lo estaba rezando. Yo algunas veces le decía, pero mamá, ¿no se aburre tanto rosario, tanto? Y casi no me contestaba, o no me acuerdo siquiera si le hacía caso cuando me contestaba algo. Pero ahora ya pienso que mi madre tenía el don del rosario. Que para ella no era como para mí un aburrimiento, porque si no, no podía estar tanto rato. Tantas abuelas que hay por ahí por los pueblos rezando el rosario. Y parece que es que no saben otra cosa que hacer. ¿Cómo que no saben otra cosa que hacer? Si han parido 10 hijos. Si han hecho tantas cosas maravillosas. Tienen el don. Porque el don es el que verdaderamente te hace entrar por el gusto de una oración como el rosario, que es una oración que si no se le saca el gusto, aburre, es como mántrica, es una repetición monótona de tantas Aves Marías, de tantas cosas de esas, que en definitiva uno se pregunta ¿y por qué? ¿Y para qué? Hasta llegas a perder la identidad, o sea, pensar, pero esto tiene identidad.
con el peligro de endurecerte, con el peligro de despreciarlo, con el peligro de no querer ni siquiera rezarlo. Escandaliza muchas veces el rosario. Todos los curas jóvenes, o muchos curas jóvenes, después de estudiar carreras así tan rimbombantes como la que se suele o solía estudiar en los seminarios, salían de una manera esnovista como rebotados contra el rosario y contra estas piedades populares, como que no fueran nada, como que no valieran para nada. Después, a lo largo de la vida, claro, se va cambiando, porque va cambiando uno el corazón. Como digo, hasta que no entra el don del Espíritu en tu corazón, es difícil la práctica del rosario. Pero yo creo que ha habido a lo largo de los siglos muchos millones y millones de personas que, aunque su vida haya sido cristianamente ordinaria, han tenido el don del rosario. Porque vivir al nivel del don o al nivel de los dones, como dice Santo Tomás, es una cosa que es necesaria para la salvación. El predominio de los dones del Espíritu tenemos que tenerlo de alguna forma, aunque sea un don nada más. Pero ahí ya actúa el Señor por encima de nuestra razón y por encima de lo puramente humano entra lo sobrenatural en tu vida y ya estás alabando al Señor, rezando de otra manera. Y yo creo que con el rosario esto se ha dado muchas veces. Yo provengo de una raza trashumante, es decir, de pastores trashumantes. Soy de un pueblo de la provincia de León que todos los inviernos bajaban los hombres con las ovejas a Extremadura para pastar durante el invierno, porque en León con la nieve no lo podían hacer. Y la liturgia de los pastores siempre fue el rosario. Yo creo que el rosario les ha mantenido en la fe durante siglos. A misa sí, los domingos tenían siempre 4 horas, derecho, 4 horas para poder asistir a misa. Pero fuera de eso, en los chozos, al anochecer, se reunían aquellos hombres, qué sencillos tenían que ser, y rezaban el rosario juntos. Y el ejercicio religioso consistía en rezar el rosario juntos y en leer algún libro que cayera en sus manos. Algún libro religioso, porque no leían otros, que pasaba de pastor en pastor. Después, cuando entré en los dominicos y empecé a querer el rosario desde los dominicos, me di cuenta de que nació de la transhumancia, el rosario. O si queréis con una palabra más adecuada, nació de la itinerancia. Santo Domingo fue el primer itinerante predicador de la nueva época que empezó en el siglo XIII. Me di cuenta de que el rosario sustituía a lo que los monjes siempre tuvieron como la lectio divina. La oración de los monjes, aparte de la coral, era la lectio divina. Pero los que caminaban horas y horas por los caminos para predicar en los pueblos no tenían posibilidad de lectio, ni de libros, ni de nada. Iban itinerantes. Encima los dominicos jamás fueron en burro, jamás fueron de pueblo en pueblo en caballo, jamás fueron en ningún vehículo de ninguna clase, siempre en pobreza y a pie. ¿Qué iban a hacer esas largas horas? No podían leer, pues rezar. ¿Y qué rezaban? Pues Ave Marías, Padre nuestros, gloria al Padre, es decir, el rosario. Y ese rosario
que para los dominicos les sirvió, resulta que ahora nos sirve a todos, porque estamos todos de una manera muy semejante. Lo que antes era lección divina, pues en este momento tampoco es posible. Y para rezar el rosario en la itinerancia hoy día, pues es en el metro, o es en el autobús, o es en un viaje, o es haciendo la comida, o en cualquier otro momento de esos. En itinerancia, en una palabra. Santo Domingo y San Francisco fueron unos fundadores que ya no se llaman monjes, se llaman frailes. Ya no habitaron en monasterios como los monjes antiguos, benedictinos, cistercienses, ya no. Hubo un cambio muy profundo en la vida religiosa. El siglo XIII es un siglo verdaderamente revolucionario. Fue cuando llegaron las nuevas ideas, las universidades, tantas cosas que hoy día parece que existieron siempre, pero tuvieron un tiempo de nacimiento. Entonces los conventos ya no se hacían, pero ya no se llamaban monasterios, se llamaban conventos. Los conventos ya no se hacían en los campos solitarios, se hacían en medio de las ciudades para poder predicar, porque era la predicación el objetivo, el carisma principal de estas nuevas órdenes religiosas, órdenes mendicantes. Entonces, ese es el ambiente del rosario. Así nació el rosario. Y así se fueron acostumbrando, nacieron tantas cofradías, nacieron que se hizo popular. Y a lo largo de siglos y de siglos el rosario ha alimentado en la fe a muchísima gente. Pero yo me pasé toda la vida prácticamente sin sacarle jugo al rosario. Reconozco que mi primera toma de contacto de una manera interior fue yendo a Medjugorje, este pueblo de Bosnia, en que ahora hay una discusión tan grande que si se aparece la Virgen, que si no se aparece la Virgen. Pero miren ustedes, a mí se me apareció, no físicamente, pero a modo de gracia y a modo de conversión, a mí se me apareció. ¿Que hay otras formas de aparición? Pues a lo mejor sí, pero que a mí se me apareció. Y yo llegué a Medjugorje con dificultades. Y tuve los 2 o 3 primeros días un rechazo casi demoníaco por todo lo que veía allí. Pero después la Virgen me bendijo oyendo hablar a 2 de los videntes, y la Virgen pues hizo en mí una maravilla. Me preguntáis, ¿con qué saliste tú de Medjugorje? Pues miren ustedes, salí con un concepto de maternidad, con una sensación de maternidad de la Virgen, con un cobijo, con un amparo, con una suavidad, que yo sabía que ya no iba a predicar igual que antes, porque yo ya predicaba a Jesucristo y a este crucificado, pero no acababa yo de encajar en esa predicación bien el amor a María. Y siempre he tenido ganas de tener amor a María. Y no lo había recibido. Lo pedía, pero no lo recibía. Y fue ahí cuando recibí esta dimensión de maternidad profunda de María. Y después, cuando salí de Medjugorje, eso duró una semana, la primera semana que estuve, pues me dije a mí mismo, no me ha dado la Virgen el rosario. Luego, si no me lo ha dado, pues yo seguiré sin rezar el rosario, porque no me atraía nada. Pero al cabo de 2 meses o así, estando yo en Móstoles, en una parroquia de Móstoles, todas las mañanas paseaba y empecé a rezar algo del rosario, misterios, casi sin darme cuenta, hasta que recé el rosario.
Y claro, los primeros días no, pero al día sexto, vamos a llamarlo así, ya me doy cuenta, digo, esto es una gracia que me viene de Medjugorje. Y con el tiempo se ha ido profundizando en mí mucho esta oración. Y al profundizar esta oración, pues miren ustedes, se llega a todo, a una intimidad muy profunda. Ya tendrá gusto por rezarlo, no todos los días, pero todos los días tienes por debajo el don. Y si te distraes o algunos días no puedes por alguna razón y lo rezas atropelladamente, pero por debajo sigue el don. Las distracciones te pueden distraer de lo mecánico del rosario, pero del don no. Ahí está haciendo su obra. En los años que tuve de cáncer, imposible de hablar, imposible de rezar, hablando, muchas veces. Y entonces el rosario se me transformaba en lenguas, oraba en lenguas. Y algunas veces fuerte, algunas veces mucho. Aunque siempre permanece el marco del rosario, porque si no te puedes ir por cualquier sitio. Pero en vez de decir Ave María, Dios te salve María y todo eso, para lo cual no tenía yo capacidad de interiorización suficiente por las quimios y por todas estas cosas, pues sencillamente lo que hacía era orar en lenguas, que es mucho más fácil, es lo más fácil de todo. Pues ya lo cogí también como una oración esencial en mi vida. Y me di cuenta que el Señor me había dado el don del rosario. Y el don del rosario a un dominico le hace dominico. A un dominico le hace muy dominico. Porque está rezando con una tradición muy fuerte. Que no solamente es dominico, dominica. Pues son 800 años que se cumplen ahora. Que empezó el rosario. Y lo han rezado gente de todos los lugares, de todas las culturas, de todos los sitios que uno se puede imaginar. Pues es una acción muy sencilla, muy sencilla. Los dominicos de la primera época tuvieron un buen acierto teológico. Y el buen acierto teológico que tuvieron fue centrar el rosario en la gratuidad. Por eso ha durado tanto el rosario. Me voy a explicar para que me entendáis. ¿Qué significa centrar el rosario en la gratuidad? Pues significa en que el rosario nos habla de lo que Dios hace por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. No de lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. El rosario no te pide nada, no te exige nada, no te manda nada, no te ordena nada. No te pide cuentas, no te inculca ninguna norma, no te da consejos, no nos manda a atender a los pobres, no nos sugiere ningún arrepentimiento. Es alabanza y admiración de la obra que Dios hace con nosotros. Esta gratuidad es maravillosa. ¿Por qué? Sencillamente pues porque no pertenece a ninguna época, ni a ninguna cultura, ni a ninguna raza, ni a ninguna mentalidad. Sirve para todo el género humano. Gracias al rosario se conservó la fe en Japón, porque en Japón los misioneros fueron martirizados y expulsados allá por el año 1630, los últimos. Y cuando 2 o 3 siglos más tarde aparecieron nuevos misioneros, se dieron cuenta de que había todavía comunidades cristianas que no sabían casi ni que lo eran, pero tenían una práctica, el rosario. Seguían rezando el rosario después de 3 siglos. Y cuando se dieron cuenta y los misioneros les anunciaron,
Dijeron, la Virgen nos ha mantenido. La Virgen nos ha mantenido en la fe cristiana simplemente rezando el rosario. Pues bien, tantos frailes analfabetos, iba a decir, no analfabetos, sino los que no han estudiado, ¿en qué han cumplido su oración? En el rosario. ¿Qué rezan las viejitas, como decía antes? El rosario. Tanta gente. Siempre el rosario, porque es una capacidad litúrgica enorme. Es un enorme carisma. El rosario es un carisma, se le puede definir como carisma. ¿Por qué? Porque ha dado crecimiento y alimento a mucha gente durante muchos años. Como digo, estos años se cumplen ahora los 800 años de la muerte de Santo Domingo. Y Santo Domingo viajó mucho por Europa en itinerancia. Rezó mucho a la Virgen, cantó muchas cosas a la Virgen, que después se introdujeron en el rosario. Un carisma es una manifestación del Espíritu para el bien de los demás, para el bien del pueblo. Pues ¿quién puede haber inventado el rosario nada más que el Espíritu para bien del pueblo? Entonces cae de lleno la definición de carisma en la recitación del rosario. Pues bien, si miramos los misterios gozosos nos damos cuenta de esta gratuidad de la que hablo. Son 5 encuentros, cada uno de los misterios son 5 encuentros. ¿Y quién programa esos encuentros? ¿Quién programa el encuentro del ángel con María? De María con su prima Isabel. ¿Quién programa el encuentro con los pastores? ¿Quién programa el encuentro con Simeón y su hijo en el templo? ¿Quién programa eso? ¿Hay algún hombre que haya puesto ahí algo? Todo programado por el Señor. Entonces rezar los misterios gozosos es meterte en la gratuidad del nacimiento de Jesucristo, en el cual se inicia nuestra salvación. Estaba yo un día por el claustro de un conventito en San Blas, Madrid, paseando, y era un día malo, de esos que como que no tenía ganas de nada, aparte de que como que me entraba un poco pensamientos depresivos acerca de mí, de mi sacerdocio, de mi pastoral, de lo que yo había predicado. Pero es que yo he convertido a alguien, pero es que yo he hecho algo decente, pero es que yo verdaderamente... Y claro, la respuesta era no, yo no he hecho nada. He perdido el tiempo, he perdido la vida, he perdido todas estas cosas. ¿A quién he convertido yo? Venga, me decía yo a mí mismo, ¿a quién? ¿Qué persona? Y yo no encontraba ninguna persona a la que hubiera convertido o a la que hubiera hecho efecto mi sacerdocio. Ya al final del segundo misterio ya noté yo algo, pero sobre todo en el tercer misterio, ya más adelante, noté claramente que el Señor me hablaba y me decía, los encuentros me los preparo yo. Tú predica y reza, que es lo único que tienes que hacer. El encuentro con tu palabra no lo vas a tener tú. Tú habla. Que yo sé a quién está destinada esa palabra. Y claro, esto te lo da el Señor, pero te lo da con una unción muy especial, que entre otras cosas te da paz. Y al darte paz, pues te quedas en paz, te quedas tranquilo, te quedas bien, terminas el rosario y tan contento. Pasó la tentación, aquí no ha pasado nada, pero nunca se me ha olvidado, y por eso lo predico ahora y más veces, los encuentros los prepara el Señor. Y claro, me da mucha libertad al predicar. Que nadie me escucha, los encuentros los prepara el Señor. Esa palabra va por ahí, o en libros, o en vídeos, o donde sea, o en páginas web.
Los encuentros los prepara el Señor. Porque estos misterios gozosos se están realizando hoy en día, en cualquier sitio. El ángel sigue hablando a muchas Marías de hoy. Esa es la gratuidad del rosario, preciosa. Si miramos los misterios gloriosos, pues otro tanto. ¿Qué hay que decir de los misterios? La colosal, santa y colosal iniciativa de Dios al resucitar a Jesucristo. Y después lo que sigue, la ascensión. La venida del Espíritu Santo. ¿Es que el Espíritu Santo vino a pagarle a alguien algo? ¿Es que vino el Espíritu Santo a pagar nuestros méritos? Todo lo que habíamos hecho, lo buenos que habíamos sido. El Espíritu Santo vino a darte lo más grande que tienes. El don de Jesucristo, el don de María. Pero no porque lo merezcas, no porque lo merezcamos, no porque tengamos ese merecimiento de ninguna clase, sino por pura gratuidad. Y digo, qué bien vieron los dominicos, ¿os dais cuenta? En ningún misterio se te pide nada, se te exige nada. En ninguno de los misterios. El cuarto y quinto misterio, pues de los gloriosos, nos hablan de la Virgen. Pues igual, exactamente igual. Te cuentan las maravillas que Dios ha hecho con la Virgen, sobre todo pues elevándola al cielo, coronándola por encima de todas las cosas. Pero tú la tienes para que la admires, porque es la suerte que te va a tocar a ti. Es lo que Dios va a hacer contigo, lo que hace con María. No te está pidiendo nada. Puedes seguir rezando el rosario tranquilo. Los misterios dolorosos, pues se nos da el poder de Cristo resucitado para el perdón de los pecados por su sangre. Cuando estaba en Móstoles, todas las tardes se rezaba el rosario. Lo rezaban unas cuantas señorinas, pues ya así como entradas en edad. Y ellas tenían una oración que yo creo que empezaba: yo, pecador, me confieso a Dios, se me ha olvidado y tengo que confesar que la he buscado en Google y esa que yo busco no la he encontrado en Google. Que ya es difícil no encontrar alguna cosa en Google. Y he pedido ayuda y no me la ha encontrado nadie. Entre otras cosas dice: ayudado por tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Yo me acuerdo que cuando estaba allí de cura y las oía decía: ay Dios mío, pero qué oración, ¿de dónde les vendrá? Pero qué disparates, pero qué pelagianas, y sin darse cuenta, ay Dios mío. O sea, fijaos bien, ayudados por tu divina gracia, ayudado por tu divina gracia, yo me propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. O sea, la divina gracia viene a ayudarme a que yo sea mi Salvador, a que yo me confiese, a que yo viene a ayudar a mi yo. Y claro, pues, y si yo les digo algo a aquellas mujerinas, ¿qué? Pues que no me entendían, que no me podían entender. Ya, pero es con la gracia divina, sí, pero con la gracia divina tú imagínate que la Virgen dice lo mismo que tú, que la Virgen dice al ángel: vale, entonces yo, ayudado por la gracia divina, me propongo tener un hijo. Pero la Virgen no dijo eso. La Virgen dijo: hágase en mí. Yo no voy a hacer nada. La Virgen, porque tenía la unción profunda, si no, es común lavarse las manos. Porque la gratuidad a algunos les parece un poco lavarse las manos. Yo
Tú dices esto, hágase en mí. Y se hizo. Y es lo que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque el pecado no necesita que tú te propongas firmemente confesarte. Ya estás perdonado por la muerte de Jesucristo y su sangre derramada por ti. ¿Que tengas que confesarte? Bien. Pero la confesión te perdona un pecado ya perdonado. Si lo aceptas. Te perdona un pecado ya perdonado, pero es bueno que te confieses porque se hace visible para la Iglesia y para ti. Y sencillamente, pues, tú te haces más consciente de tu verdadera realidad. Pero es un pecado ya perdonado, si no, le quitas a Jesucristo todo su valor y todo su trabajo. No se trata, por lo tanto, de no pecar, sino de saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos da los misterios dolorosos. Porque por lo demás, ¿quién no ha pasado horas en Getsemaní? ¿Quién no hemos recibido los azotes, las espinas? En el cuarto misterio Jesús nos dice que cada uno toma su cruz y sígueme. Qué bueno ha sido el rosario para los sufridores. Qué bueno ha sido el rosario siempre empezando por mí. Para aquellas personas que tienen una cruz dolorosa, por ejemplo, pues de enfermedad. Pero hay muchas cruces que no son enfermedad. Hay muchas cruces familiares, hay muchas cruces económicas, hay muchas cruces de mucho tipo que no son económicas, pero que hacen que sea muy bueno rezar este cuarto misterio, o todos los misterios dolorosos. Tengo que confesar una cosa, que los peores de todos los misterios son los que añadió Juan Pablo II, los luminosos. Porque los misterios que han hecho los dominicos son temáticos. Uno va, el tema ¿de qué? De la anunciación de la infancia. El otro, temático, el dolor, los dolorosos. Otro temático, la resurrección. Juan Pablo II nos ha hecho 5 misterios que son muy bonitos y a mí me gusta rezarlos, pero no son temáticos. Los ha cogido donde le ha parecido y son los menos cercanos al pueblo. No valen para la señora que ayer te acaban de anunciar que tiene un cáncer. No están tan cercanos como estos que vienen de siglos y siglos. No obstante, rezadlos, pues son muy bonitos y yo también les rezo, me gusta. Pero no sé unir mucho el bautismo de Jesucristo con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Esto es la transfiguración. Y después de la transfiguración, ¿cómo se llama? El misterio sacramental del misterio pascual, de la misa, en una palabra. En fin, no tienen este enganche temático que tienen los tradicionales. Pues el rosario es esto. El rosario es esta gratuidad, vivir de esta forma, alabar al Señor, bendecir al Señor. Lo importante es que la oración no se eleva. Importa rezar el rosario. Además te digo una cosa, el pecador más pecador puede rezar el rosario. Y no es insincero rezarlo, porque lo reza a la Virgen y a Jesucristo. Estás en una situación difícil, pero si rezas el rosario, estás salvado. Porque ¿cómo vas a rezar el rosario y abandonarte a la Virgen? ¿Cómo vas a, si es que eso no puede ser? Ya te hará cambiar. Si tú le entregas tu situación, si tú le dices, señora, mira qué mal estoy, mira cómo estoy viviendo fuera de la ley, mira cómo estoy viviendo en pecado, mira cómo esto, pero yo te sigo rezando el rosario, yo sigo acudiendo a ti, oh señora. Sigue y no te preocupes mucho más, porque verás cómo la Virgen un día te va a dar con creces todo el corazón que has puesto cuando le has rezado, acudido
e invocado. Ya lo verás, porque la Virgen nunca se ha oído decir, decía San Bernardo, que la Virgen no acudiera a nuestras necesidades. Todos los papas de todos los siglos han hablado del rosario, pero sobre todo San Pío V y León XIII han hablado tanto del rosario. Pues ahí lo tenemos como esa interacción que decía al principio, que es tan bella. Si le rezas, conoces a la Virgen más, y si conoces a la Virgen más, rezas más el rosario. Te apetece rezar más el rosario, porque es una liturgia preciosa que además lo puedes rezar en cualquier momento. Los grandes corrientes de la Iglesia, como los dominicos, como los franciscanos, como los jesuitas, pues cada una de esas grandes corrientes está destinada a llevar al mundo, con el poder y la potencia de una gran orden, pues carismas semejantes a este. A los dominicos les ha tocado varios, pero entre otros el rosario, que hoy día ya no es de los dominicos el rosario es de la Iglesia. Ya no puede decir un dominico, es que eso es mío. El rosario ya es de la Iglesia. Aunque no pertenezca a la liturgia de la Iglesia, pertenece a la vida, a la piedad, a lo más profundo de lo que podemos llamar vida espiritual de la Iglesia. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a encontrarnos con la Virgen mediante el rezo del rosario. Gloria al Señor.